Entonces, eh, si no fuera denso el conjunto de puntos donde la función es continua, tienes que pensar cómo es un conjunto que no sea denso. Ajá. Podría ser que no sea de medida cero. Porque algo que vimos en clase es que la medida de los intervalos es igual a su longitud, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, pues sigue trabajando. Ok, gracias. De nada. ¿Quién sigue? ¿Jonathan? Que me hago bolas entre el WhatsApp, el texto de los mensajes de acá y acá. A ver. Es, no, es falso que una función biyectiva sea continua. Y ya vimos el ejemplo en donde hay funciones continuas, invertibles, cuya inversa es discontinua. ¿Jonathan? ¿Tienes micrófono? ¿Por qué dices que las funciones biyectivas son continuas? Sí, profe. O sea, biyectiva tiene que ser inyectiva y suprayectiva, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso con la continuidad? Es lo que no capto. Ah, pues si se supone que es de uno a uno y luego para todo valor en el dominio hay una imagen, pues yo pensaba, ¿no? A ver, dame un ejemplo de una que no, de una biyectiva del del intervalo 0,1 al intervalo 0,1 que no sea continua. Pues bueno, tendría que restringirse el dominio y la imagen, ¿no? Por eso, del intervalo 0,1 al intervalo 0,1 cerrado, dame una biyectiva discontinua. Híjole. La que sea, ¿Sí? pero es que no sé cuál. A ver, una biyectiva del 0,1 al 0,1. La identidad. Ajá. Ya ve cómo la haces discontinua sin que pierda la biyectividad. eh, se puede quitando algún punto de los extremos. Ajá. Quitas el origen de ahí y el de aquí. Bueno, es que ahí no, como es muy grueso el pulmón, no se ve bolita blanca, Ujú. pero lo quitas de aquí y este punto lo puedes pasar acá y este de acá lo pasas para acá. Los intercambias, ¿no? Ajá. ¿Sigue siendo biyectiva? Es lo que no sé. ¿Por qué no? O sea, ¿dónde tienes la duda? Porque si es suprayectiva, entonces hay un punto en uno, que su imagen sea uno, pero pues ya Ajá. no. ¿Y quién va a ser? En lugar de que el 0 esté en 0, lo mandas al 1 y en lugar de que este esté acá, lo mandas al 0. ¿La G cuánto va a valer en 0? En cero, Bueno, pues va a valer 0 si X es 1. ¿Y en 0 cuánto va a valer?
Uno. Ajá. ¿Eso es biyectiva o no? Ajá, sí. Y luego, Por eso, pero entonces se tiene que especificar que sea, ¿cómo se dice? Que la parte donde no es, bueno, no. ¿qué pasó? No, lo estoy interiorizando. Ahora la pregunta es si G es continua. No, no es continuo. No. Ahora, ¿cuál es tu duda? Pues no es que mi argumento se basaba en eso, pero pues ya vi. Ok. O sea, la biyectividad y la continuidad no tienen que ver, ¿verdad? Ujú. ¿Vale? Sí. Órale. Luego, ¿qué otra duda me falta aclarar? De si es difícil el examen, pues depende cuánto hayan estudiado. Ya han estudiado este tema durante un mes, así que todos deben de sacar 10. No, no, no es lo que yo acepte. A ver, déjenme ver qué contestó Alexis acá. Bueno, entonces, a ver. Bien, ¿qué más? ¿Hay más dudas del, del tema de integrabilidad? Pues ustedes díganles que les den la clase. A ver, Luis Manuel, ¿tienes micrófono? Luis Manuel. Aquí me doy cuenta de las faltas de ortografía que tienen, ¿eh? Eh, no, 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 no necesitan usar medida cero para argumentar el examen. Ok, Luis Manuel. Bueno, en lugar de no escribir, mejor escriban aprender ortografía no es difícil, ¿no? Es que se puede, en lugar de decir con B de vaca, se puede decir con B de vista, ¿no? Bueno, entonces, Fidel, ¿tú tienes micrófono? Ok, entonces mira, este, ah,
si te fijas en la guía, ¿cómo vas? Ya acabaste la guía, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Bien. Fíjate que muchos ejercicios es simplemente saber si pueden, si conocen los ejemplos de funciones integrables, no integrables, y saberlos utilizar para los distintos problemas que vienen en la guía. Entonces el examen va a ser, entonces, ya me dijeron ruco de paso. Bueno, entonces, muchos de los ejercicios es conocer los ejemplos, conocer algunos de los resultados de este tema, pero más bien la idea de los resultados el criterio del Lebesgue, sobre todo, es para que nos vaya a servir en las discusiones siguientes y para que les facilite la vida. Ustedes, si le entienden al criterio del Lebesgue y lo saben utilizar, se les van a facilitar muchos problemas. Aunque la teoría es difícil, la aplicación es mucho menos difícil. ¿Qué necesitan para poder, por ejemplo, ver lo de si una función es integrable o no con el criterio del Lebesgue? Necesitan saber en dónde una función es continua y dónde es discontinua. Entonces, el problema es si tienen problemas con saber cuándo una función es continua y cuándo es discontinua, pues obviamente utilizar estos teoremas resulta muy difícil. Exactamente. Si se tienen problemas con el tema de continuidad, pues les va a costar mucho trabajo no solo el tema de integrabilidad, sino todo lo que sigue también. ¿Sale? Bueno, ahora. Entonces, la recomendación es, los ejemplos se los tienen que saber bien. Los ejemplos que vimos de funciones continuas y discontinuas. Ahora, sobre todo los básicos. Ok, Tonatiuh. Ahora, pero a ver, Tonatiuh, ¿tienes micrófono? Sí. Ahora, fíjate, el tema de integrabilidad lo habíamos estado discutiendo en las clases presenciales. ¿Te queda claro cómo es la función de Dirichlet? ¿Integrable o no integrable? No integrable. Ajá. ¿Y la de Tomae? Integrable. ¿Y en dónde es discontinua la de Tomae? En la parte de los... Aquí está. Mira, fíjate. Ahorita me acabo de dar cuenta que no has estudiado lo suficiente, ¿ves? Sí. Porque son de las cosas básicas que ya ahorita te tendrías que saber. ¿En 0 y 1? No. Claro. ¿Cómo vas con la guía? Bien. ¿Tienes equipo? Sí tengo equipo. ¿Quiénes son? No sé si están conectados. ¿Cuántos son en el equipo? 3. Ok. Pero ahorita lo que me doy cuenta es que te ha faltado estudiar más el tema. Sí, un poco. Ajá. ¿Dónde es discontinua la de Dirichlet? La de Dirichlet es del 0, 1. En el... Pues es que va saltando del 1 al 0. Ajá. ¿Y entonces dónde es discontinua? ¿En 0 y 1? ¿Solo en el punto 0 y solo en el 1? No. No, o sea, bueno, es discontinuo toda la función. Ajá, pero más bien en todo el intervalo. Bueno, todo el intervalo. En todos los puntos. ¿Vale? Pero ahorita sí me voy dando cuenta que no manejas con soltura estos ejemplos básicos. Entonces,
fíjate que eso no tiene que ver ni con lo de medida cero, ni con lo de contenido cero, ni con el criterio de Lebesgue. Sí, no. ¿Sale? Entonces, necesitan saber bien esos ejemplos, los tienen que saber utilizar, y eso significa que saben resolver muchos de los ejercicios de la guía, ya, digamos, teniendo claro cómo son esos ejercicios. Ahora, ¿qué te causa duda del criterio de Lebesgue? En sí, todo, no me quedó claro. ¿No? ¿Pero qué dice el criterio? Ay, Es como, fíjate que desde en la primaria se enseña a utilizar el teorema de Pitágoras, aunque la demostración, pues, muchas veces no se ve. Ya que entras a la facultad, a lo mejor ves 20 demostraciones distintas. Pero en la sí, primaria lo aprendes a usar, aunque no sepas por qué. sí, eso sí. Ajá. Entonces, la sugerencia es parecida. O sea, el criterio de Lebesgue es un criterio que si, es un teorema que si tú te vas a la demostración vas a sufrir. Ujú. ¿Entiendes? Pero ¿qué dice Sí. el criterio de Lebesgue? Sea A un conjunto acotado y F que va de una función que va de A a los reales acotada. No es este. Este es sea f una función que va del intervalo a b a los reales acotada. F es integrable si solo si la medida del conjunto de las discontinuidades de la función es igual a 0. Ah, ¿te queda claro qué es el conjunto de las discontinuidades de la función? Sí, ese sí. Ok, ahora, no sé si viste en el repaso o en los temas o en los teoremas que vimos, demostramos, por ejemplo, que cualquier conjunto numerable es de medida cero. Sí, ese sí. Entonces, ya sabes usar el teorema. El de Lebesgue. Ajá, Sí, porque lo usamos en varios ejemplo. ejemplos. Así es. Pero, o sea, bueno, como tal no le Pero, agarro la onda. a ver, vamos con un ejemplo particular. Ujú. ¿Cuál? Vamos con el de la función de Tomae. Ok, sí. Entonces, en clase, con el criterio de Cauchy, o sea, con suma inferior, suma inferior y la epsilon, demostramos que es integrable. Sí, eso sí. Ahora, también lo argumentamos con el criterio de Lebesgue. Ujú. Entonces, ¿por qué sale fácil con el criterio de Lebesgue ver si la de Tomae es integrable? Porque en cálculo 1, y lo hemos repasado también aquí, en cálculo 2, que la función de Tomae es discontinua solo en los racionales del intervalo 0,1. Y ese es un conjunto numerable, ¿te queda claro? Sí, Y ya, el criterio de Lebesgue automáticamente, como los racionales del 0,1 es conjunto numerable, entonces es de medida cero. Como la función de Tomae es discontinua solo en un conjunto de medida cero, ya, ese criterio te dice que es integrable automáticamente. Ok. ¿Qué de eso que te acabo de decir no se entiende? No, eso sí me quedó claro, porque ¿Ah? ese sí me quedó claro, porque pues lo de la función de Tomae sí lo demostramos que era integrable en clase. De hecho, estoy viendo la demostración. Así es. Entonces, pues tú compara la demostración usando epsilon a hacerlo con el criterio de Lebesgue. No, pues es más fácil con el criterio del Lebesgue.
Claro, aunque no se le entienda ni a la definición de medida cero, Ujú. y mucho menos a la demostración del criterio de Lebesgue, que no la hicimos toda, solo comentamos algunos aspectos, pero eso no es relevante para poderlo usar el teorema. Ujú. Con el teorema del criterio de Lebesgue y el teorema de que los conjuntos numerables son de medida cero, si tú sabes demostrar en dónde una función es continua, en dónde es discontinua, ya te va a permitir utilizar el criterio de una manera muy fácil. Sí, ¿Eso te queda claro? sí. ¿Ya? Sí. Por eso vimos el teorema. Ok, ¿Vale? gracias. De nada. ¿Alguien más? Ahora, que se siente un hueco en el estómago porque el concepto de medida cero es difícil, pues sí. Dime, Jorge. Hola, profesor. Bueno, mi duda es, eh, ¿hay alguna manera de predecir cómo se comporta la medida cero de una composición? Mm, creo que lo estás diciendo raro. Probablemente, es que no sé cómo preguntarlo. Es que predecir suena a que tienes un modelo de un fenómeno y el modelo te sirve para anticipar qué va a ocurrir. Pero en este caso me estás haciendo una pregunta que suena algo teórico. Eh, Más bien es, o sea, bueno, por ejemplo, es que mi duda es, o sea, para aplicarlo a la 5J, que, que es la que, bueno, o sea, es la de doble asterisco, que es de, pregunta justamente de la composición de G con F, Ajá. pero Mira, ¿cuál es la moraleja de todos los incisos anteriores? que siempre existe cuando menos una. O sea, en muchos incisos ves que la composición de funciones integrables puede quedarte integrable o no, Ujú, ¿verdad? sí, Este, pero le- ya sabes que la composición de continuas es continua y que las funciones continuas son integrables. ujú, Entonces, básicamente el inciso 5J tiene que ver con tratar de que podamos componer otro tipo de funciones que no tengan que ser continuas y saber cómo se tienen que comportar las discontinuidades de las funciones que estás componiendo para que la composición te quede integrable. ok, Ahora, para que ese ejercicio se pueda resolver, si lo quieren hacer, por eso tiene dos asteriscos, ¿verdad? sí, Porque si lo quisieran hacer con la definición, no, pues va a estar horrible, yo no sé si se pueda. ok. En ese inciso, si utilizas el criterio de Lebesgue, vas a ver que resulta no tan difícil. ¿Mande, perdón? Si utilizas el criterio de Lebesgue, vas a ver que no es tan difícil el ejercicio. Ok, ¿Sale? ok, sí, gracias. De nada. A ver, es que me preguntan de repente acá en el chat y me hago bolas con el chat porque me concentro y no puedo estar leyendo todo o entenderle bien. A ver, ¿qué? Jonathan Salgado, Presente, profe. eso. Este, ¿a qué la pregunta de lo de la inversa es esto de que si f es integrable, entonces la inversa es integrable? O sea, si ya existe, pues, o sea, Si ya existe, ¿qué? la inversa. A ver, es que suena raro. El hecho de que f sea integrable no tiene por qué ser invertible, ¿no? Ajá, pero, o sea, si ya suponemos que f es integrable y aparte invertible, Ajá.
su inversa es integrable siempre, es lo que, o hay un contraejemplo que se pueda dar que diga que no. A O ver, es- con el ejemplo que vimos de la función continua, que su inversa es discontinua, ¿qué dirías de esto que me preguntas? que su inversa es discontinua. A ver, aquí tengo el ejemplo, lo voy a ver. Ajá. Según yo, también sería integrable, ¿no? Ajá, pero ¿por qué? Porque que sea discontinua no significa que no sea integrable, ¿no? Ajá, pero ese ejemplo en el que estás viendo, ¿en Ah, cuántos puntos es discontinua? bueno, es en un intervalo, ¿no? Ajá, ¿y en cuántos puntos es discontinua? En uno. Ajá, y ya sabemos que las funciones que son discontinuas solo en un punto, sí son integrables, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero, ¿qué podría ocurrir? Que la inversa, Ah, eh, o sea, la moraleja de ese ejemplo es que cua- aun cuando la función sea continua, en la inversa no necesariamente te queda continua. sí. Esa es la moraleja. Ujú. Ay, no encuentro ese ejemplo. ¿Cuándo lo vimos? Lo vimos. Ah, creo que ya lo voy encontrando. ¿Lo reenvió, profe? Sí. ¿En el WhatsApp lo tienes ahí? Sí, Sí, porfa, para que sea más fácil. Porque no encuentro mi apunte de ese ejemplo. ahí está. Bien. Entonces, a ver, miren todos. Espérame. Ajá. Entonces, vean en este ejemplo. La función f es continua en 1 y f de 1 va a dar al 1, Ujú. pero la inversa te queda discontinuo en 1. Ujú. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este ejemplo? Que la función puede ser continua en un punto y la inversa puede ser discontinua en la imagen de ese punto. Ujú. ¿Cuál es la moraleja de este ejemplo respecto a lo que me estás preguntando? No es una respuesta, simplemente ¿qué te sugiere? Que puede que no sea integrable en algunos puntos. Es que la propiedad de ser integrable no es de los puntos de la función, sino de qué. Bueno, discontinuo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si f es continua, déjame anotarlo aquí. Más bien, si f es invertible e integrable, sabes que el conjunto de discontinuidades de la función es de medida cero. Ujú. Pero ¿cuál es la pregunta que me estás haciendo? Que ¿cuál es la medida del conjunto de discontinuidades de la inversa? Ahora, según yo, Esa es tu pregunta. ah, ¿Y qué te dice este ejemplo del que mandaste la foto en el WhatsApp? Pues que hay un problema porque de entrada tiene que ver con cómo es el dominio de la función, ujú, ¿no? sí, Entonces, ¿qué de este ejemplo que mandas, en dónde pasó esto? En dónde la función fue continua, pero la inversa fue discontinua en la imagen de ese punto. En el 1, ¿verdad? sí,
¿Y qué propiedad tiene el 1? ¿En la inversa o en la normal? Tú dime. En el dominio de la inversa no pareciera tener nada especial, salvo porque ahí es discontinua la inversa. ¿Pero qué provocó esa discontinuidad? Pues cómo fue la función en 1, ¿verdad? En el 1 del dominio de la f. ¿Lo ves? Sí. ¿Y qué propiedad tiene el 1? ¿Es continuo? No, pero la pregunta es, ¿qué del ejemplo, ¿Ah? qué permite que la f sea continua en el 1, pero la inversa sea discontinua en el 1, en la imagen del 1? Que el 1 está en el dominio, ¿no? Eso de entrada, si no, no tiene sentido lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, si el 1 del dominio de la f no estuviera en el dominio de la f, pues no podríamos hablar de la imagen del 1. Que es la unión de dos intervalos. Ese es el dominio de f, ¿verdad? Ah, sí. Bien. Entonces, primera observación es que el dominio de f no es un intervalo. Ujú, ¿Te queda claro? sí. ¿Y dónde hay problemas? En, ¿Puede ocurrir esto en un intervalo abierto contenido en el dominio de la función? ¿Cómo? Puede ocurrir, esto del ejemplo, Sí. podría ocurrir en un punto del intervalo abierto dentro del dominio de f. O Pues sea, sí. fíjate, en ese ejemplo, todos están viendo el ejemplo, ¿verdad? Sí, Sí, tiene que ver con la forma de la curva, pero es que la forma de la curva tiene que ver con que el dominio es de esta forma. ¿Lo ven? Va de 0 a 1 cerrado, a 2 abierto, 3 cerrado. sí. Ahora, podría ocurrir lo del ejemplo. Eso que pasa en el 1 para el dominio de f, podría ocurrir en un punto adentro del dominio de la... ¿A qué me refiero con adentro? Eh, Dentro del dominio, ¿no? Es que el 1 está dentro del dominio. ¿Cuál es la diferencia entre este punto x0, digamos, y el 1? Ah, que es continua pues, en X0, ¿no? Sí, pero podría ocurrir lo que pasa en el 1. ¿Podríamos hacer que eso pase, pero en x0? Pues no, ¿no? No. ¿Cuál es el asunto? Que el 1 está en la orilla del dominio de f, ¿lo ven? Ujú. El problema es qué quiere decir la orilla del dominio de la función. Y esto se va a precisar hasta cálculo 3. Pues podría metérselo de la vecindad ¿Cómo? de radio epsilon. O sea que de acercándonos en el 1 Ujú, para la parte, digamos, izquierda, hay ujú. valores de dominio, pero la parte derecha no, ¿no? Sí, o sea, pero intuitivamente te queda claro qué significa estar en la orilla del dominio, ¿no? Sí, Bien. En este ejemplo, el 1 está en la orilla del dominio y x0 no está en la orilla del dominio. sí. Esta idea se va a precisar hasta cálculo 3. Ahora, esto que me estás preguntando, pues se refiere a una pregunta de un ejercicio de la guía, ¿verdad? Creo que no. Ah, ¿no? No, es que A ver, había un ejercicio de la guía que dice, déjenme encontrarlo. dice lo de continua y creciente. Ay,
Continua y creciente. ¿Dónde estamos? Que sería en la 2A. Sí, ya moví mi cámara, ¿verdad? Sí, un poquito. Es que ando buscando la guía. ¿La reenvío al grupo? No, aquí ya la encontré. Ok. Ay. A ver. El ejercicio 2 habla de esto, ¿no? De la inversa. Sí. Pensé que me estabas preguntando por el ejercicio 2. No. Ah, ok. Era una pregunta no tenía que ver con este ejercicio. No. Ok. Pero entonces, respecto a tu duda Ah, de si f es integrable, si podemos asegurar que la inversa es integrable, no está claro, ¿verdad? según, o sea, no, no, no está claro. Ajá. ¿Sale? Yo preguntaba si existe un contraejemplo, como los otros, pero creo que más o menos ya sé qué podría utilizar, ¿no? Sí. El problema, la respuesta al problema que me estás preguntando, que ya se escapa de lo que quisiéramos ver ahorita en el curso, es que para eso se tiene que ver del ejercicio con dos asteriscos del conjunto de Cantor, pero el ejercicio, ¿cuál es? ¿El 4? Ajá, el 4. Ajá. Eh, eh, Esto tómenlo solo como cultura matemática, ¿eh? No de que va a venir en el examen ni nada. Esto que nos está preguntando su compañero Jonathan de si la inversa es continua, entonces si la función es continua, entonces si la inversa es continua, no, eso no viene en el examen. Entonces, todo esto es cultura matemática, ¿sale? Ahora, del ejercicio 4, eh, al- algo que habría que ver con más detenimiento después es que existen conjuntos de Cantor de medida positiva. Y eso te va a ayudar a contestar lo que me estás preguntando. ¿Sale? Ajá, ok. Pero bueno, ahorita vamos a regresar a más dudas de lo que sí pueda venir en el examen, que son los ejemplos y cómo se está utilizando el teorema del criterio de Lebesgue. ¿Alguien tiene dudas de eso? Dime, Leonel. Hola, profe, ¿sí me escucha? Sí. Es que me confundí un poco porque hace rato mencionó que la composición de dos funciones integrables, la integrable, pero mi duda era si lo afirmó o solo lo supuso. No. A ver, fíjate, ¿tienes a la mano la guía? Sí, aquí la tengo. Fíjate en el ejercicio 5. Sí, es que ahí parte mi duda, porque hace rato no sé si lo dijo afirmándolo o nada más lo supuso. No, lo que afirmé fue que de este ejercicio, la moraleja es que si tú compones funciones integrables, la composición te puede dar cualquier cosa, ¿no? Ah, ok. Te puede dar integrable o no integrable. Ok, sí, está claro. ¿Vale? Ahora, el inciso J es el ejercicio donde si utilizan el criterio de Lebesgue, este, les va a dar una idea de cómo se puede garantizar la integrabilidad de la composición. ¿Sale? Pero como en este sí hay que usar criterio de Lebesgue, por eso le puse dos asteriscos. ¿Sale? Sí, eso. Va. ¿Alguna otra duda? Entonces ya estamos listos para el examen de mañana, ¿verdad? Esas cosas que me ponen ahí, hay cosas que no entiendo, ¿eh?
¿Qué significan 2 puntos, una coma y una V? Ah, ya. Sí. No, bueno, pero así es como un sustituto a ver sus caras. Está bien, no hay problema. Y, pero ¿y 2 puntitos y la V qué significa? Ah, bueno. Necesito un curso de caritas para saber interpretar esas cosas que me ponen. Ok, a ver, Ángel. Es que se me ocurrió una pregunta de las caritas, pero mejor luego. Mañana examen de caritas, ándale. Sale, a ver, ¿listos? Entonces, si ya no hay dudas de esto, seguimos con métodos de integración. Las- Sí, ¿cuál es la duda, Ángel? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Es que yo tengo una duda porque me parece que usamos criterio Lebesgue para demostrar que toma es integrable, pero entonces eh, definimos que la norma de la partición era menor que epsilon medios entre n, y me parece que n era el número de puntos donde es discontinuo, pero es que esa parte no me queda claro. Igual lo usamos en No, otros lados que no. No sé si epsilon te acuerdas del medios. colchón. ¿Sí? En la función de Tomae, cuando lo hicimos con el criterio de Cauchy, dimos un colchón de altura epsilon. ¿Te acuerdas? Sí. La función es discontinua en una infinidad de puntos. Sí. El conjunto de discontinuidades, cuando F es la de Tomae, es los racionales intersección el 0,1. ¿Sale? Sí. Ahora, entonces, ¿qué cardinalidad tiene esto? Este conjunto. Igual que los naturales, ¿no? Ajá, es un conjunto infinito numerable. ¿Sale? Pero, Sí. cuando tú das un colchón de altura, que luego lo tomamos de altura epsilon medios, ajá, solo una cantidad finita de puntos se sale del colchón. ¿Sale? Entonces, Sí. la n que dices es la cantidad de puntos que se salen del colchón. ¿Sale? Ok. Sí. Ok. Y después, no sé que también usamos, creo que para demostrar creo que si que una función sea de contenido cero, y usamos creo que lo mismo, pero ahora fue con epsilon medios, pero k más 1, donde era el número de intervalos. Ajá. Sí, Es que no recuerdo esas partes. es parecida a la demostración, pero no te preocupes de ese teorema. Y luego también, es que esas partes tengo como que lagunas. También usamos que epsilon medios, la diferencia entre el supremo y el ínfimo. ¿En Igual, el de Tomé o en el otro teorema que dices? no, en otro teorema, en otra parte de otra clase. Y es que no recuerdo exactamente. Tengo una laguna ahí, entonces por eso es que tengo Es dudas. que acuérdate que el dominio de la función
para demostrar que algo es integrable con el criterio de Cauchy, cuando hay puntos donde la función es discontinua, íbamos a dividir al intervalo en dos zonas. La zona roja y la zona verde, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, algunos de estos intervalos son en realidad verdes. ¿Sale? Ahora, Sí. en la demostración, ¿cuál es el problema en la zona roja? Que era discontinuo. No solo eso. En el ejemplo de Tomae o en otros teoremas, acuérdate que no tiene que ver tanto la discontinuidad, sino en la zona roja, lo que ocurre es que la diferencia entre el supremo y el ínfimo en el y este Era más grande. intervalo es grande, Sí. ¿sale? Y en la zona verde, esta diferencia es pequeña. Esta es la idea principal. Todo lo que cuesta de trabajo de demostrar que la función de Tomae es integrable cuando se hace con el criterio de Cauchy, con la definición, es separar en una partición las dos zonas y saber hacer esto. Encontrar la zona roja donde esto pasa, pero cuando sumas las longitudes de los intervalos rojos, esas longitudes tienen que ser chiquitas. Mientras que en la zona verde lo que es chiquito es esta diferencia. ¿Te queda claro? Sí, me parece que sí. Entonces ahí usamos Cauchy y arriba usamos el criterio de Lebesgue, ¿no? Lo Y hicimos de nada las más. dos maneras. Entonces, si tú te fijas, la demostración de que la función de Tomae es integrable con la definición, con la epsilon, es muy enredada. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la ventaja de saber utilizar el criterio de Cauchy, aunque no sepamos bien qué cosa es un conjunto de medida cero, con el teorema de que los conjuntos numerables son de medida cero? Con esos dos teoremas ya tienes que un montón de funciones son integrables, en particular esta, la de Tomae. ¿Te queda claro? Sí, me parece que sí. Bien. Profe, ¿puede repetir eso último, por favor? Sí. En clase, durante este tema, vimos que la función de Tomae es integrable y lo demostramos de dos maneras. La demostración la hicimos de dos maneras. Con la definición y con el criterio de Lebesgue. ¿Sale? Con la definición las cuentas son feas, porque lo que hay que hacer es dividir cuando damos la epsilon, hay que dividir al dominio en la zona roja y la zona verde. ¿Cuál es la zona roja? Donde esto es grande. ¿Cuál es la zona verde? Donde esto es pequeño. Y hacer eso y saber hacer las cuentas era una lata. ¿Sale? Y por eso es que le hemos invertido tiempo y esfuerzo a ver el criterio de Lebesgue, justo para que puedan tener muchos ejemplos de funciones que usando este teorema es muy fácil argumentar que es integrable en lugar de meternos a hacer estas cuentas. ¿Te queda claro quién preguntó? Hola.
Pero entonces cuando se usa criterio de Lebesgue solamente es necesario ver el número de puntos donde es... Vaya, es que me revolví un poco porque pues en una demostración vi el supremo menos el ínfimo y en otra la n. Entonces fue como de... Sí, porque aparecen los dos factores. Porque para poder demostrar con el criterio de Cauchy que la función de toma u otras funciones son integrables, te tienes que fijar cuántos intervalos rojos hay. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos Por eso, hacer las cuentas, para este tipo de funciones complicadas, hacer las cuentas de que son integrables, pues es muy latoso, porque no solo es separar la zona roja de la verde, sino luego saber cuántos intervalos rojos hay. Y las longitudes de los intervalos rojos tienen que ser chiquitas. ¿Sale? ¿Eso te queda Sí. claro? Sí. Sale. Ahora, acuérdate que un conjunto de medida cero, o sea, si es numerable, es de medida cero, pero no se vale el regreso. Pero en términos prácticos, para el tipo de ejemplos que nosotros vamos a estar discutiendo, no solo en este tema, sino en el siguiente, van a ser funciones que son discontinuas en una cantidad numerable de puntos. ¿Sale? Cosas como el conjunto de Cantor las vemos para que tengan una idea más amplia de lo que está ocurriendo, que vean que hay conjuntos muy complicados en la recta. Porque normalmente cuando uno llega a la facultad, pues ¿qué conjuntos dentro de la recta solemos trabajar? O sea, si acaso los racionales es lo más complicado que llegamos a ver y no se ve con tanto entendimiento, ¿verdad? Y de ahí en fuera los naturales, los enteros, pues son conjuntos sencillos. Algunos, si acaso, ven intervalos, y los otros tipos de conjuntos que se suelen identificar en la recta, pues son los puntos, ¿verdad? Conjuntos de un solo punto. Entonces, ya a estas alturas, con esto de los conjuntos de Cantor, la moraleja es que hay conjuntos dentro de la recta muy complicados. Y eso hace que la teoría de integración resulte complicada. Esa es la moraleja. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Hay más dudas? Gracias. De nada. ¿Cómo te llamas? Sí, porque Aurelio. Aurelio. Ángel Aurelio. Ángel Aurelio. Sí, ok. ¿Hay más dudas? Sí, ¿cómo te llamas? Sí, yo tengo una. Daniel, ¿qué onda? Daniel. Bueno, discutiendo con mi equipo justo el problema de que si f y g son integrables, la composición, o sea, si existe una que no es integrable, o sea, si encontramos una composición que no esté ni siquiera definida en los reales, ¿eso cuenta como un contraejemplo? No. O sea, debe de estar definida. Sí. ¿Es qué inciso? Es el 5A. Porque mira, hasta ahorita, Daniel, la teoría de integración, hasta donde vamos ahorita, solo nos permite saber si una función es integrable o no cuando está definida en un intervalo cerrado y la función es acotada. Después del tema de teorema fundamental viene el tema de integral impropia. Y ahí lo que vamos a hacer es extender la teoría de la integral a funciones cuyos dominios no son intervalos cerrados y a funciones que no son acotadas. ¿Sale? Ok, sí. Entonces, en este ejercicio que estamos tomando, el ejercicio 5, las composiciones deben de quedar hechas de manera que la composición quede bien definida en un intervalo cerrado y que te quede acotada.
Ok. ¿Sale? Sí, Porque sí, ahorita todavía no lo hemos visto, pero una función, aún siendo no acotada, te puede quedar integrable. Qué loco, ¿no? sí, ¿Sale? Hasta sí, ahorita ustedes, la única manera que tienen de argumentar que una función es no integrable es porque la función siendo acotada en un intervalo cerrado tiene muchas discontinuidades, ¿verdad? sí, Y entonces eso es lo que tienen que dar. ok. ¿Queda claro? Sí, sí, profe, De gracias. nada. ¿Hay más dudas? ¿Es todo? Entonces seguimos con métodos de integración. Nadie dice nada. ¿Hay alguna duda de la dinámica para el examen de mañana? A ver, dime, Guadalupe. Sí, a ver, les voy a reenviar las instrucciones para el examen en el grupo de WhatsApp ahorita. Que ya quedó muy atrás en la conversación. Creo que aquí está. A ver, les acabo de mandar las instrucciones al grupo de WhatsApp. Chéquenlas y si hay dudas, por favor, las precisamos de una vez. Sí, vamos a hacer los grupos de la misma manera que la vez del simulacro. Es como la vez del simulacro. Las guías también se la entregan al ayudante de su grupo al empezar el examen, conforme vaya empezando. Ajá. No, no viene conjunto de Cantor en el examen. Eh, los ayudantes les van a decir si por correo o por WhatsApp. Ahorita eso no lo tengo claro. A lo mejor las pueden enviar desde hoy. Nada más déjenme preguntar a quién se las tienen que mandar.
Pregunta de una vez. Espérenme. No sé quién va a calificar el examen porque los ayudantes se van rotando para ir calificando los exámenes y las guías. A ver, ahorita están viendo los ayudantes, ya les dije, ahorita van a ver si alguno de ellos puede entrar y nos ponemos de acuerdo. De todas formas, les estoy pidiendo que den las indicaciones claras para saber cómo va a ser la entrega de las tareas. Una vez que tengamos eso ya precisado, se los mandamos por el WhatsApp y ya para que las puedan ir enviando, ¿sale? Pero el objetivo es que manden todos sus guías antes del examen. Ahorita a ver qué me dicen los ayudantes. ¿Hay alguna otra duda? Entonces del examen ya no hay duda.
Bueno, pues sigamos. Entonces, retomamos métodos de integración. Creo que no conviene que use así la hoja. Porque no se alcanza a ver todo. A ver si así. Bien. Entonces, por un lado están las integrales directas. Que son las que salen directamente de las fórmulas de derivación. ¿Sale? Entonces, esas, si saben derivar, las van a poder, ya se las saben. Si no, las tienen que estudiar. Y luego vienen dos, que la integral de la suma se separa y que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, ¿verdad? Y luego tienen la fórmula integración por partes. Que la fórmula de la integral de f' por g es igual a f por g menos la integral de g' por f, ¿verdad? ¿Queda clara esta fórmula? Y luego la integración por sustitución. Y ahí lo que tienen es que la integral de esta sale de la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir así, digamos. A ver, nada más para... Esta no me acuerdo si ya la habíamos recordado en la clase en línea. Porque esta sí, esta recuerdo que sí la habíamos hecho. Nada más, acuérdense que de la regla de la cadena tienen que la derivada de la composición es la derivada de f evaluada en g por g'. Entonces, de aquí tienen que la integral de f' evaluada en g por g' es igual a esta composición. ¿Sale? Entonces aquí tienen la fórmula que les da la integral por sustitución, que es f' evaluada en g por g' es igual a esta composición. Bien. Y luego, dentro de métodos de integración, hay una sustitución que es particular, que es la sustitución trigonométrica. Ahorita voy a poner primero fracciones parciales.
y 6, sustitución trigonométrica. Entonces, estos son los métodos que vamos a revisar. Saber integrar es relevante porque en muchas de las aplicaciones de la integral, en ecuaciones diferenciales y en cosas no teóricas como sus cursos de física o de cualquier otra cosa, para estar resolviendo problemas en las aplicaciones o incluso en cuestiones teóricas, por los modelos que se utilizan, a cada rato bueno, en muchos casos es conveniente saber integrar. Y es por eso que es importante hacer ahorita muchos ejercicios y tener claros los métodos. Obviamente, muchos de estos métodos, digamos, si uno mete las integrales en la computadora, pues te las puede dar de manera sencilla. Pero hay que saber usar esos programas. Saber utilizar los programas implica tener una intuición respecto al tipo de soluciones que esperamos, porque cuando no se entiende nada de la teoría, es fácil que al meter mal la función en el programa, por un error de dedo o cualquier otra cosa, nos arroje un resultado que, aunque no tenga sentido alguno, si no se sabe nada de la teoría, pues se toma como si ese fuera el resultado correcto, y eso pues es un problema importante. Entonces, es importante los métodos de integración, por un lado, para que en las aplicaciones que ustedes vayan utilizando y en los cursos donde, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales pasa mucho que para poder avanzar en la teoría, se necesita tener soltura en los métodos de integración para no estarse atorando a cada rato. Entonces, aparte de esa parte práctica de los métodos de integración, de para qué nos sirven, también es importante, como les decía, tener una intuición respecto a qué tipo de funciones debemos de obtener a la hora de integrar, para que si en un problema que se meta en una computadora nos arroja un resultado que no tenga sentido alguno, tengamos algunas nociones que nos permitan identificar posibles errores garrafales. ¿Se entiende? Bueno, a ver, sobre este asunto de un día más, miren, el examen ha estado ya muy aplazado, se debió de haber hecho hace casi un mes, ya no se puede aplazar más, así que ya el examen es mañana, ya los ayudantes ya estaban organizados para hacerlo mañana, ya no se puede seguir posponiendo, ¿sale? Entonces, se necesita estar practicando. Para saber integrar por partes y por sustitución, se necesitan hacer muchos ejercicios. Entonces, ahorita estamos en una parte del curso donde es como muy técnico lo que vamos a estar viendo, pero a la vez, el tipo de problemas que les suele causar, hay dos razones por las que suelen fallar a la hora de saber integrar. Una es porque no se saben las fórmulas, y el no saberse las fórmulas tiene que ver con un problema de no saber derivar. Por eso les decía que saber derivar es como saber multiplicar, es algo básico que hay que saber hacer. Si ustedes saben derivar el producto, pueden deducir la fórmula de integración por partes de manera muy fácil. Si ustedes saben derivar la composición con la regla de la cadena, ustedes muy fácilmente pueden deducir esta fórmula, y lo que sigue es saber utilizar estas fórmulas. Y luego ya los métodos de aquí es para saber integrar otro tipo de funciones. En fracciones parciales, como ya empezaron a ver con Yadira, aquí el chiste es saber álgebra
de cosas de polinomios y saber reescribir las funciones. Entonces aquí hay muchas cosas técnicas, muchos resultados de álgebra, pero también de composición, etcétera, de saber utilizar este tipo de fórmulas, y es como ensayar una forma de ir también entrenando a la mente para saber resolver este tipo de problemas, porque obviamente en las aplicaciones y en muchos contextos no solamente se requiere la teoría de los conceptos matemáticos, sino saber utilizar las herramientas de las matemáticas para resolver problemas concretos. Y así como hay quienes tienen facilidad para abordar temas de carácter geométrico y quienes tienen facilidad para abordar problemas de carácter algebraico, porque digamos son como formas de pensar diferentes. En esto también hay quienes pueden tener facilidad para abstraer, para tener un pensamiento más abstracto y se les facilita la teoría, pero hay a quienes se les facilitan más las cosas técnicas, que no estoy diciendo por técnico que sea trivial. Algunos batallamos mucho con ese tipo de ejercicios y de habilidades, porque a lo mejor tenemos mala memoria, porque no sabemos seguir recetas, por muchas razones puede que nos fallen este tipo de cosas, pero también son habilidades que necesitamos integrar. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces, Yadira me había comentado, ahorita ya Yadira les había dado algo de integración por partes, integración por sustitución. Sé que hay que hacer más ejercicios y ahorita los vamos a ir haciendo. Ah, sí, les mando las fotos de las hojas. Gracias. Bien, entonces, vamos a retomar el asunto de fracciones parciales. Entonces, este método nos sirve para integrar funciones racionales. ¿Cuáles son esas? Entonces, si tomamos el cociente de dos polinomios, el cociente de dos polinomios, a ese tipo de funciones les llamamos funciones racionales. Entonces, raíz cuadrada, cualquier función que tenga raíces o senos, cosenos, exponenciales, logaritmos, pues no son funciones racionales, ¿verdad? ¿Y cuál es el dominio de las funciones racionales? Pues es los reales menos el conjunto de raíces de Q, ¿verdad? De Q no son los racionales, sino Q, el polinomio Q. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la idea general de este método?
Entonces, por un lado, déjenme anotar esa pregunta. ¿En qué consiste el método? Entonces, primero, en saber identificar las fracciones simples. Y obviamente saberlas integrar. Dos, saber escribir una función racional en términos de fracciones simples. Y obviamente, tres, saber integrar R en términos de fracciones simples. Esa es la idea general. ¿Hay alguna duda de esto? Bien. Entonces, vamos con las fracciones simples. Definición. Decimos que F es una fracción simple si cumple alguno de los siguientes casos. Entonces, primer tipo de fracción simple. F de X igual a alfa entre X menos A. El tipo 2 es alfa, bueno, F de X igual a alfa entre X menos A la K. 3. F de X igual a alfa X más beta entre X cuadrada más BX más C. Y cuarto tipo, F de X igual a alfa X más beta entre X cuadrada más BX más C a la K. Y en todo esto, alfa. Bueno, aquí voy por renglón. Alfa es distinto de 0. A es un coeficiente real cualquiera.
Aquí también, alfa distinto de 0 a cualquier real. Aquí otra vez alfa es distinto de 0. Ah, esperen, y acá K es un natural. Aquí otra vez alfa es distinto de 0. Beta es cualquier real. B y C son reales. Y aquí otra vez alfa es distinto de 0. Beta es un real. B y C son reales. Y K es un natural. ¿Sale? Les mando esto. Bien, entonces Yadira me había comentado que ya habían visto la integral de los 3 primeros tipos de integrales de fracciones simples. ¿Alguien tiene duda de cuál es la integral de esta o de esta o de esta? De las 3 primeras. ¿No hay duda? Bien. Entonces, vamos a ir. Este es el más difícil, sobre todo para Ks grandes. Vamos a hacer un ejemplo para que se vaya viendo cómo va a ser el método. Bueno, pero si te fijas en el segundo tipo, ahorita lo repasamos de una vez. Vamos a ver la integral de esta para cualquier valor de K. Entonces, a ver. Estamos en el tipo 2, pero ya con K natural. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la integral de alfa entre x menos a la K? Fíjense que, de hecho, la K, aquí lo tomé en los naturales para simplificar, aunque para que el tipo 2 sea distinto del tipo 1, en realidad la K es mayor o igual que 2, ¿lo ven? Lo voy a anotar aquí, les vuelvo a mandar la foto. Para que tenga sentido, la K es mayor o igual que 2 y acá también. Porque si no son los casos ya previstos. Pues les vuelvo a mandar esta foto y borro la anterior. Bien, entonces vamos a tomar K mayor o igual que 2. Bien, alfa distinta de 0 otra vez, ¿verdad? Sale. Bien, entonces, esta es igual a ¿quién? A ver, voy con la lista. Aide Guadalupe. A Sí. ver, ¿me puedes decir quién es la integral de esta función? Son de las que vimos con la ayudante, Con Yadira, ¿verdad? sí. Este, Es muy parecido
a lo que te da cuando la K es 2, nada más tienes que entender cómo es el procedimiento general. Bueno, primero, pues alfa sale porque es Una una constante, ¿no? Ajá. Es podemos tomar x menos a la k menos 1 para subirlo. Entonces, si quieres lo pongo como la integral, Ajá. así, ¿verdad? Me decías. Sí, A la sí. menos K. Ajá. Bien. Y luego eso es igual a qué. Es alfa por x menos a la menos k más 1, ¿no? Ajá. Sobre menos k más 1. Muy bien. ¿Está claro? Ujú. ¿Alguien tiene duda de esta? Esta es ya la expresión final, ¿verdad? Sí, bueno, y más la constante, ¿no? Más, ¿eh? La constante yo la voy a estar omitiendo, la podemos reescribir. Ok. Y entonces queda menos alfa entre K. Bueno. Ajá. Así, ¿verdad? No, ya puse mal los signos. No, el menos iba abajo, ¿verdad? Acá. Ya. Sí. Así. Ajá. Y luego, aquí me queda x menos a. Chin, ya no me cabe el exponente. A la k menos 1. Ujú. Así, ¿verdad? Sí. Vale. Bien. Ahora, vamos con el tipo 4. Pero vamos primero con un ejemplo. Pues tomen la función. Tomen la función x, f de x igual a x menos 1 sobre x cuadrada más 2x más 3 al cuadrado. Entonces, la primera parte del método consiste en hacer lo mismo que cuando integraron el tipo 3. El tipo 3 era este tipo de integral. A ver, después de ahí de Alan Yair. Bien. Sí. ¿Te acuerdas cómo integraron este tipo de funciones? Se dividía en dos partes. Hay que hacer algo aquí para que te queden dos sumandos. El primer sumando va a ser la derivada del denominador y después te va a quedar más una constante. Sí. Bien. Luego, como la primera integral va a ser una que se puede ver fácilmente como una función, se puede integrar fácilmente por partes. Sí. Y la segunda parte te queda como la integral de algo que te queda la integral ya te queda en términos del arcotangente. Ajá. ¿Sí lo tienes allá a la mano? No, lo estoy buscando. Es que lo primero que hay que recordar es cuál es la derivada del arcotangente. Sí. ¿Cuál es la derivada del arcotangente? No lo recuerdo ahora. A ver si alguien te ayuda.
¿No? ¿Nadie se la sabe? Así es, 1 entre 1 más x al cuadrado. ¿Es con raíz? ¿Están seguros? Ese es con raíz es arcoseno, ¿no? Sale. Entonces esta derivada está bien, ¿verdad? Ah, ¿es con menos? Así está bien, ¿verdad? ¿Ya habían utilizado esta fórmula? Porque si no, ¿cómo integraron las del tipo 3? Para integrar este tipo de funciones necesitan la derivada del arcotangente. ¿Todo el mundo se acuerda cómo se integró esta? Porque lo tenemos que volver a utilizar. Entonces, como lo vamos a volver a utilizar, ahorita en este ejercicio va a volver a salir el método. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿quién estaba ahorita en Jair, verdad? Sí. Bien. Entonces, para que puedas integrar esta función, necesitas saberla reescribir. Sí. Para que el primer término, arriba te quede la derivada de lo de adentro, de aquí abajo, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a escribir f de x? Como Cuando derives el de abajo, ¿qué te queda? A ver, lo voy a poner aquí. X cuadrada más 2x más 3. ¿La derivada qué te da? 2x más 2. 2x más 2. Entonces, lo que necesitas es reescribir la f para que arriba te quede la expresión 2x más 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues podríamos multiplicar por 2. Ajá. Entonces, multiplicamos arriba y abajo por 2, ¿verdad? Entonces, dejo Ajá. el medio afuera y me queda 2x menos 2 Sí. entre x cuadrada más 2x más 3 al cuadrado, ¿sale? Sí. Pero aquí te queda menos 1 y lo que queremos es un más 2. Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar y restar? Más 4 menos 4. Más 4 menos 4. ¿Está claro este procedimiento? De Sí. esta manera la f, entonces la f, ¿cómo nos queda? Como un medio de 2x más 2 menos 4 sobre x cuadrada más 2x más 3 al cuadrado. ¿Todo el mundo le queda claro cómo llegamos a esta expresión? Gracias, Jair. Sí. Bien. Entonces, ¿quién sigue?
Alejandro, ¿tienes micrófono? Sí, hola. Hola. Entonces, la integral de f le, le falta... No, ahorita solamente reescribí la f, ¿eh? Ahorita la integral de f, ¿cómo nos queda, Alejandro? Como un medio de la integral de 2x más 2 menos 4 sobre x cuadrada más 2x más 3 al cuadrado. Pero hay que separarla de una vez. Les quedaría 2x más 2 sobre x cuadrada más 2x más 3 al cuadrado. Ajá. A ver. ¿Cómo ven así? Sí. Entonces, ¿por qué hicimos la separación de esta manera? Porque ya la primera integral queda muy fácil, ¿verdad? Sí. Esto es igual ¿a qué? Un medio del logaritmo natural. No. No, porque tienes este cuadrado. Sí, había. Quedaría un medio de... O sea, se sube lo de abajo como menos 2. Ajá. Y te quedaría... voy. Es usar esta fórmula, ¿no? Ajá, la básica, ¿no? Sí, la del tipo 2. Ah, te quería como... x cuadrada más 2x más 3 a la menos 1. X cuadrada más 2x más 3 a la menos 1. Sobre menos 1. Ajá, pero es menos 1, ¿no? O sea, menos aquí. Ajá, sí. Y ya, ¿verdad? Sí. Más la integral de asterisco. Y asterisco es esta de aquí. Ajá. La integral de asterisco. Bien. Entonces vamos a hacer la integral de asterisco por aparte. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Alexi? No tienes micrófono, ¿verdad? Ok. Así va a ser más difícil. Pero, ¿sabes qué? ¿Cómo le vamos a hacer para esta integral? Dime el método, a ver si se te ocurre cómo. ¿Alexi? Fíjate. Tú ya, en las integrales del tipo 3, tú ya sabes integrar estas. Espérame, no, porque esta no te va a ayudar. No, espera. Para eso recordé la fórmula de la derivada del arcotangente. O sea, a ver, ¿dónde está? O sea, no sé si captes, Alexi, que tú aquí, en lugar de la X, puedes poner, por ejemplo, a ver, de aquí vamos a deducir una fórmula de integral. ¿Sale? Porque, o sea, ¿a qué quiero llegar?
si tú tienes, ¿qué te dice esta fórmula? Si tú tienes una constante entre una constante más, la constante hay que ver cuál es, no es cualquiera, más la variable al cuadrado, esta sí la sabes integrar, porque de aquí nada más integras de ambos lados y te queda que la integral de esto es el arcotangente de x, ¿sale? Ah, ya me dio la una. Bueno, a ver. Se me fue el tiempo. Entonces, mañana lo que vamos a aprender a hacer es a saber integrar este tipo de funciones, ¿sale? No mañana, el miércoles. Mañana es el examen. Entonces, retomamos desde aquí el miércoles. Nos vemos, que les vaya bien.